Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno se pone a contemplar el grado de oscuridad que hay hoy en el mundo y cómo va creciendo la maldad de una manera paulatina, progresiva e indetenible. Hoy, por ejemplo, la amenaza de una guerra mundial cada vez está más cerca. La tensión que hay en la humanidad es mucho más fuerte. El miedo que hay en el corazón humano ya es indetenible. Y contemplamos una cantidad de cosas que son fruto del pecado, que son fruto de la maldad que ha crecido en el corazón humano y que se expande por el mundo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, nos habla precisamente, cuando habla del pecado y la gracia, habla de la proliferación del pecado, cómo se expande el pecado, cómo crece el pecado, cómo tiene una repercusión social el pecado y tiene una afectación incluso ecológica, social y personal. Cuando se contempla eso, uno se pregunta, dice, ¿cuándo se va a detener todo esto? ¿Cuándo va a parar el grado de maldad? ¿Cuándo va a cesar? La profecía de Ezequiel nos ayuda a comprender un poco esto, por varios aspectos. En primer lugar, para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde Dios va a permitir que crezca el trigo con la cizaña, ¿sí? Esto va a ser hasta el fin de los tiempos. De hecho, el Evangelio de San Mateo nos dice que el amor se irá enfriando poco a poco y la maldad irá creciendo muchísimo más. Y entonces allí se va a manifestar, o podemos ver a través de ese signo, que verdaderamente ya se encuentra cerca la gran manifestación del Señor. Hoy empieza la profecía de Ezequiel diciendo que la vega estaba llena de huesos secos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Hasta que los cadáveres lleguen a convertirse en huesos, sin nervios, sin carne, sin piel, huesos. Hasta que el hombre se dé cuenta que ha llegado al nivel más alto de su propia ruina y ya no tiene salida, ya no tiene ninguna seguridad en este mundo, ya no tiene en quién confiar ni en qué confiar. Hasta que el hombre por sí mismo llegue a darse cuenta que todo en esta vida es vanidad de vanidades, que todo en esta vida es vano y que no queda ninguna solución, ni siquiera la técnica, ni la ciencia, ni ningún tipo de ayuda humana o aún desde algún aspecto religioso, hasta que el hombre se dé cuenta que la esperanza solamente está en el Señor. De hecho, el Salmo 106 nos ayuda a comprender un poco esta realidad
hacia la cual nos está dirigiendo la vida y Dios está permitiendo que llegue así. Fíjense que Dios vio que el pueblo de Israel estaba muy equivocado y que iba muy mal y que era un pueblo testarudo y que aunque Él le advertía a través de los profetas que no siguiera por ese camino porque los amaba, ellos seguían metidos testarudamente y se obstinaron en su mal camino. Dice el Señor, yo los entregué a su corazón obstinado y los dejé que anduvieran según sus antojos. Esto está pasando no porque Dios lo quiera. Una cosa es que Dios lo quiera y otra cosa es que Dios lo permite. Cuando Dios ve que la testarudez humana, que la cerrazón humana es tan alta, Él es respetuoso con la libertad, la deja. Incluso ayer nos decía que el pueblo había profanado su santo nombre. Incluso, ¿qué hace el ser humano hoy? Profana el santo nombre de Dios para decir que eso es voluntad de Dios y que Dios lo quiere. Hoy, ¿qué está haciendo la humanidad y qué estamos haciendo dentro de la iglesia? Cogemos y utilizamos el nombre de Dios, cogemos y utilizamos el nombre de la iglesia para justificar nuestra testarudez, nuestra cerrazón y para poner a Dios de nuestra parte. Es decir, nosotros ponemos a Dios a nuestro servicio y no nos ponemos nosotros al servicio de Dios. Y así utiliza la gente hoy los sacramentos. Por ejemplo, hoy la Iglesia Católica en varios lugares está demasiado sacramentalizada. Y la gente quiere sacramentos para un 15 años, la gente quiere Eucaristía para bendecir una finca, la gente quiere la Eucaristía para bendecir un parqueadero, la gente quiere una Eucaristía para bendecir un salón, para bendecir una casa, la gente quiere Eucaristía para una reunión social y se utilizan los sacramentos para eso, pero no para lo que verdaderamente es el sacramento de la Eucaristía. ¿Para qué fue instituido el sacramento de la Eucaristía? Para crecer en santidad, para darle más gloria a Dios, para crecer en radicalidad evangélica y estar más cerca del reino de los cielos. Entonces estamos en una época en que se profana el santo nombre de Dios, como nos lo decía ayer el profeta Ezequiel, han profanado mi santo nombre. Y yo mismo lo voy a purificar y voy a santificar mi nombre. Ayer lo prometió el Señor. Hoy nos va a enseñar a través del profeta Ezequiel cómo lo va a hacer. Dios dejó que los israelitas incluso construyeran un templo glorioso para después, ¿qué hizo con ese templo? Destruirlo. Él mismo lo dijo. Destruiré este templo y lo volveré a levantar en 3 días. Este edificio, esta construcción que nosotros los seres humanos hemos hecho a nuestro antojo, incluso manoseando a Dios y a la iglesia, utilizando a Dios y a la iglesia, todo esto que nosotros hemos edificado en el mundo, que es lo más atroz y terrible, porque los frutos se están viendo, la destrucción familiar, la destrucción de la sociedad, la destrucción de las naciones, la destrucción del mismo mundo, las guerras que hoy hay. Esto es construcción humana, nunca fue querido por Dios. Este es fruto de nuestro trabajo, de nuestro cultivo, de nuestra siembra, no es de Dios. Dios no tiene la culpa. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Hasta donde la obstinación humana llegue. Hasta que esto llegue a lleguemos a convertirnos en huesos secos. Ya algunos prueban de esto. Ya algunos prueban de esta sequedad. Ya hay gente que se siente muerta en vida. Y ya hay gente que no tiene ilusión en nada. Bueno, todavía falta otro poquito. Hasta que esos huesos lleguen a estar secos del todo y tirados en una vega. Hoy la gente anda desesperada. Hoy la gente anda angustiada, hoy la gente tiene más pánico, más miedo que antes, hoy la gente encuentra, esto va a seguir creciendo hasta que llegue todos los huesos a quedar juntos en una vega. Y entonces dice el salmista, andaban errantes por un desierto solitario. Porque esto fue lo que escogieron. Se obstinaron en no obedecer la ley del Señor, en no cumplir sus mandatos, en no orarle al Señor, y entonces andaban errantes por un desierto solitario. ¿Acaso no
Basta contemplar hoy la humanidad para darnos cuenta que andan en un desasosiego como ovejas que no tienen pastor, y la gente anda buscando pastores que los guíe, pero el problema es que no están buscando al único pastor. Ayer precisamente nos decía la palabra de Dios, o antier, el Señor es mi pastor. Antier lo decía el Señor. Yo mismo voy a venir a pastorearlos. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando pastores según su antojo. A la gente hoy le gusta evangelizadores a la carta, ¿sí? Lo que se acomode a su corazón obstinado, caprichoso, perverso y soberbio. Eso es lo que está escogiendo la gente hoy. Y eso es lo que le gusta. En la Iglesia Católica eso abunda. Abunda. Porque la gente está escogiendo verdades según su propia verdad, a su antojo. Entonces andan errantes por el desierto, no encontraban el camino de ningún poblado. Y la gente pica aquí, pica allá. Y la gente le gusta el utilitarismo. Y entonces uno lo ve, yo como sacerdote lo veo. Hoy lo cogen a uno, mañana lo tiran. Y mañana cuando otros lo tiraron porque se escogieron a otro, tratan de volver a coger. Y es eso, un manoseo con las cosas de Dios, un utilitarismo, porque la gente no se siente satisfecha. No encontraban el camino de ningún poblado, de ningún poblado. Sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. ¿Por qué? Por poner su esperanza en los hombres, por poner su esperanza en cosas de esta tierra, por no inclinarnos delante del Señor, y en pocas palabras, para resumir, por no terminar en la Eucaristía, dependiendo de Jesús Eucaristía. Esto hoy le pasa a todo católico que no ha hecho dependiente su corazón del único pastor que es Cristo Eucaristía. El que anda buscando otros pastores y le gusta escuchar otras palabras y le gusta recibir otro alimento, pero no el alimento verdadero que nunca perece, que alcanza hasta la vida eterna, y es el alimento de la Eucaristía. Todo el que anda así, tal cual como lo está describiendo el salmista. Pero ¿qué hicieron ellos? Y ahí viene la clave. Gritaron al Señor en su angustia. Al Señor, no a los hombres. Nadie tiene por qué estar buscando la piedad de los hombres. A nosotros no nos va a salvar ningún hombre. A nosotros no nos va a salvar ninguna institución humana, ningún movimiento, ninguna comunidad en esta tierra. Nos va a salvar Cristo. Es el único. Y Cristo Eucaristía. Por eso, ¿dónde está la verdad? La verdad está donde más rápido nos lleven a Jesús Eucaristía. ¿Dónde está la salvación? Donde más rápido nos lleven a Jesús Eucaristía y más claramente nos lleven a Jesús Eucaristía. ¿Dónde están los auténticos pastores? Los que más rápido nos lleven a los pies del Señor y nos lleven a Jesús Eucaristía. Hoy habemos dentro de la iglesia pastores tan pretenciosos que creemos que somos nosotros los que vamos a salvar a la gente. Nosotros no somos indispensables, el único indispensable es Cristo, y a la gente tenemos que llevarla a la Eucaristía, y a la gente tenemos que llevarla a depender de Jesús Eucaristía. Él se abrogó el título de pastor, yo soy el pastor, y los pastores que estamos en la iglesia somos referentes, no sustitutos. Y el gran problema hoy de muchos evangelizadores y líderes católicos es que ya son sustitutos de Cristo. Y lo que ellos dicen son palabra de Dios. Ya sustituyeron a Cristo y se reclaman una obediencia para ellos mismos al nivel divino. ¿Qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave de todo esto? ¿A quién le debemos nosotros nuestra obediencia y nuestro amor? A Cristo. Se lo dice el Señor a un doctor de la ley hoy, un especialista en la ley. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. A ningún hombre y a ningún representante de Dios, es a Dios. Los instrumentos en esta tierra
Solo somos referentes hacia Cristo, no suplantadores y sustitutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado en un momento como estos, ¿sí? Por eso el Señor le dice al profeta, profetiza, sigue hablando, no calles, profetízale a estos huesos secos. Y ya cuando estén secos, porque el Señor utilizó al profeta para lo mismo, patrillar a ese pueblo hasta dejarlo en huesos. Y el profeta no paró. ¿En qué terminaron todos esos cuerpos? En huesos secos. Y eso fue fruto de la misión profética del profeta. Su vocación. A Isaías le dice, voy a utilizar tu boca para sofocarlos. Voy a utilizar tu palabra para sofocarlos. A Juan Bautista, ¿para qué lo utilizó el Señor? Para sofocar al pueblo, hasta el punto que no se lo soportaron, terminaron bajándole la cabeza, ¿sí? Y luego al mismo profeta lo utiliza el Señor y dice, ahora cuando ya están esos huesos secos, ahora profetiza sobre ellos, porque van a tener nervios, van a tener carne, van a tener piel, y les infundiré mi espíritu. El paso del Señor comienza con dolor, gústenos o no nos guste. Y la purificación significa dolor, porque ese edificio tiene que ser destruido. Destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Y toda destrucción duele, porque el Señor termina quitando nuestros proyectos y nuestros planes, y eso duele. Y el que se resiste a eso y no se deja llevar por esta línea, va a sufrir más de la cuenta. Nuestras constituciones dicen una cosa muy sabia. Dice, sufrimos más de lo que deberíamos por no saber hacerlo. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por renunciar a nuestros planes, renunciar a nuestras perspectivas. Nosotros tenemos que dejarnos llevar de Dios, y dejarnos llevar del Señor significa que la purificación pasa por el fuego. Y uno cuando mete la mano al fuego siente que se le calienta, ¿cierto? Y hay un momento que el fuego se vuelve fastidioso y uno la quiere quitar. La palabra del Señor es así, entra como fuego y se clava y quema por dentro. Hay gente que no la soporta, sale corriendo de huida, ¿sí? Pues si sale corriendo de huida, después le va a ir más duro, ¿sí? Es mejor que lo acepte de una vez, porque después va a ser más bravo y la temperatura va a ser más alta. Es mejor meterse en esas temperaturas que todavía están bajas que tener que soportar las otras que son bien altas. Profetiza, háblale a estos huesos, y comienza ahí, dice, profetízale al Espíritu. Y estos huesos terminan siendo cuerpos vivos, ya verdaderos. Para poder resucitar hay que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Entonces, este es un tiempo en el que nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Señor, no por el mundo. El mundo está levantando y construyendo y está creciendo. Y hay algunos en la iglesia que lo están haciendo en nombre de Dios y crecen. Están creciendo. Me contaba un hermano ayer de una visita pastoral que tuvo nuestro obispo en una de las comunidades donde nosotros estábamos, y le decía el señor obispo al párroco, le dice, no le apueste a lo cuantitativo. Aquí no necesitamos masas en la iglesia, necesitamos calidad, ¿sí? Necesitamos calidad. Y este es un tiempo en el que el Señor necesita calidad, así sea poca, no importa, pero con esa poca calidad el Señor va a sacar a la iglesia adelante. Si fue capaz de sacar al pueblo y hacerse un nuevo pueblo, con una persona, una solita, con la Virgen que había permanecido fiel, de todo el pueblo hebreo, solo un pequeño resto era fiel cuando llegó y se encarnó el Verbo. Y eran multitudes que subían a peregrinar a Jerusalén y a dar culto en el templo. Masas que subían cantando salmos, haciendo sus ritos. Masas. ¿Y cuántos habían fieles? Un poquitico. La Virgen, San José,
los pastores que llegaron allí, que estaban en las campiñas de Belén, eran los únicos fieles. 3 reyes de todo el mundo, 3 reyes, y los que se decían los más religiosos, fariseos, saduceos, eran 6 sectas, 7 sectas. Ninguno de ellos llegó a la promesa del Señor. Pero con una solita que dio el fiat, con eso el Señor restauró su pueblo. En ella se conservó, por su fidelidad, se conservó la promesa de la restauración del pueblo. A nosotros no nos puede dar miedo que la Iglesia Católica cada vez esté quedando más reducida en fidelidad, no en cantidad, porque parece que en cantidad está creciendo, ¿sí? Pero eso no importa, ¿sí? Hay lugares donde eso no hay que prestarle atención. La Iglesia siempre lo ha sabido, que ella nunca ha tenido la garantía de la fidelidad en la masa. Por eso la Iglesia nunca le apuesta a la masa, nunca lo ha hecho, nunca, porque ella sabe que no tiene la garantía de la fidelidad en la masa. A Benedicto XVI, después de la muerte de Juan Pablo II, se le incrementó la asistencia de peregrinos a sus audiencias públicas, más que a San Juan Pablo II. La gente que iba a peregrinar a Roma, a Plaza de San Pedro, para escuchar a Benedicto XVI, superior a lo de los últimos papas, sí, incluyendo al Papa Francisco, superior cuantitativamente. Y le decían: Santo Padre, usted sí se ha dado cuenta de la cantidad de gente que viene a escucharlo más que a Juan Pablo II. Y dice él: falta ver cuántos de todos los que vienen a Plaza de San Pedro tienen una fe verdadera. Porque él sabía que todos no eran verdaderos. El hecho de que hoy se lleven cosas externas, un hábito, un clériman, una sotana, eso no dice nada de la auténtica fe. Una camiseta, una medalla, un rosario, signos religiosos, católicos, eso no dice nada. O que alguien diga: es que yo voy a ser mártir, eso no dice nada. Uno de palabras dice una cantidad de tonterías. Uno, llevado por los sentimientos, dice tantas barrabasadas. Eso se nota es en la vida, en la prueba, cuando se es metido en el crisol, ¿sí? Cuando se es metido en el crisol, y cuando el crisol está a las altas temperaturas, a ver si seguimos amando al Señor con todo el corazón, a ver si seguimos dependiendo del Señor. Ahí están los verdaderos cristianos. Cuando le llega la humillación a alguien, el desprecio, la calumnia, la difamación por Cristo, cuando le llegan las persecuciones, a ver si sigue así feliz, a ver si todavía sí llora de amor por Cristo, a ver si todavía sí se enciende y dice que quiere dar la vida por Cristo. Cuando llega Satanás y va soltando los demonios para que sacudan al nivel más alto, y Dios lo permite. Dios lo me permite para ver qué es lo que llevamos por dentro. Porque uno de sentimientos dice tantas cosas. No se da cuenta, no le da tiempo ni siquiera la razón de pensar. Y promete tantas cosas. No, eso es cuando nos trillan, cuando nos sube la temperatura. A ver, si nos ponemos a llorar, a lamentarnos, si nos llenamos de resentimiento, de odio en medio de la prueba, o seguimos de pie. El apóstol se conoce ahí, el verdadero cristiano se conoce ahí. Entonces, luchemos por dejarnos trillar y mantener nuestro amor vivo por el Señor en la Eucaristía, porque más rápido se realizará la promesa de estos cuerpos que toman vida, pero la vida del Señor, como lo promete hoy el Señor a través del profeta Ezequiel, para llegar a amar a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, y llegar a amar verdaderamente al prójimo como a nosotros mismos. Lo demás es puro cuento. Y esto solamente ¿quiénes van a resistir? Quien anda aferrado a la Eucaristía, quien anda aferrado al corazón eucarístico de Cristo. Lo tenemos por los testimonios bíblicos, los testimonios de la tradición, los testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Quiénes han permanecido hasta el fin? Los que siempre han recostado su cabeza en el seno de Jesús.
Si no es así, no aguantaremos. No aguantaremos. Y ahí están las almas en el purgatorio. Cuánto sufrimiento, cuánto lamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si ellas pudieran venir a hablarnos ahorita en estos días, en estos momentos, nos dijeran: aprovechen lo que nosotros no aprovechamos en esta tierra. Y quisiéramos aprovechar en estos momentos. Aprovechémoslo nosotros todo el tiempo que podamos, y aunque no tengamos, para estar a los pies de Jesús Eucaristía. Tranquilos que Jesús Eucaristía no le daña la vida a nadie. Jesús no destruye la espiritualidad de nadie. Jesús Eucaristía no es... Hay gente que dice que se les va a dañar el carisma y la espiritualidad porque la gente se le está yendo para el Santísimo. Comunidades laicales, comunidades religiosas, sacerdotes, que eso daña la espiritualidad de la gente, que eso es peor que una herejía. Jesús Eucaristía no le daña la vida, qué peligro que se les va a acabar el matrimonio porque están a los pies de Jesús Eucaristía. Si Jesús Eucaristía acaba con los matrimonios, estamos en la olla. Entonces yo no sé quién sostiene los matrimonios. Yo no sé quién los sostiene. Si Jesús los destruye, es si estamos en nada. Imagínense, Jesús Eucaristía dañando carismas. Si de él brotan los carismas, en él es que se sostienen los carismas. Jesús Eucaristía dañando espiritualidades de la gente. A mí me da risa. Risa al grado de ceguera y de error que hemos llegado hoy dentro de la iglesia. Que Jesús Eucaristía dañe un matrimonio que él mismo ha constituido. ¿A quién se le puede pasar eso por la cabeza? Alguien que está demasiado ciego. Ciego es ciego, pero al nivel más alto. Solo a ese se le puede pasar eso por la cabeza. Bueno, pidámosle al Señor la gracia de vivir en esa promesa del profeta Ezequiel, que no seamos los huesos secos. Y que si el Señor nos necesita secar para volvernos a reconstruir, que lo haga rápidamente, porque necesitamos su Espíritu. Necesitamos de su gracia y de su fuerza sobrenatural. Sin esa fuerza no seremos capaces de vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,